Bueno, gracias a nuestros hermanos Exxon y Cindy por hacernos meditar en ese himno y esa canción. Ahora que estamos aquí afuera, estaba pensando, los vecinos saben lo que hacemos dentro de la iglesia ahora, ¿verdad? Ya no es ningún secreto. Ellos saben lo que hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, y esperamos que sea una invitación para que puedan unirse a nosotros también y algún día decidan vendernos algún terreno por aquí, si escuchan mejor. Bueno, hermanos, les pido que abran sus Biblias, el tiempo en 1 Tesalonicenses 3 y el tiempo de regresar allá adentro al lugar remodelado se acerca cada vez más y eso nos llena de emoción. Así que si por el tiempo ahora temporal, algunas semanas podemos pasar algo de calor, creo que valdrá la pena por el resultado final que veremos y eso es lo que esperamos todos y damos gracias a muchos de ustedes que de alguna u otra manera han trabajado o aportado para que esto pueda hacerse realidad, incluso desde la iglesia de Grace también, algún apoyo de ellos, todo parece que va encaminándose para terminar este proyecto y que sirva para tener un lugar mejor, propicio para la predicación de la palabra y la concentración de los que están allí. Bueno, hermanos, en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, quiero leer el pasaje primero para ustedes que vamos a estudiar en esta mañana, solo 5 versículos, probablemente los 5 versículos, y ver lo que el apóstol Pablo sigue escribiendo a esta iglesia de Tesalónica. Pablo tenía un corazón que burbujeaba amor, afecto y cariño por estos hermanos de Tesalónica. Él había declarado que eran sus hijos espirituales. Si tú quieres entender cómo Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica, simplemente piensa cómo amas a tus hijos. Y sobre todo cuando tienes a tus hijos pequeños, cuando son todavía algo inmaduros en su edad, cuánto amor tienes para ellos, cuánto afecto tienes para ellos y sobre todo si alguien te arrebata a tus hijos y no los has visto por algún tiempo y has escuchado que están sufriendo, pero no sabes nada de ellos, ustedes pueden imaginar, este era el corazón de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Exactamente es la descripción o el retrato que él nos da en los primeros capítulos hasta el capítulo 3 de lo que él sentía por los hermanos de Tesalónica. Ahora, Pablo no solamente busca desbordar sentimientos y emociones puras a los hermanos de Tesalónica. Estos sentimientos y estas emociones, este afecto viene de un vínculo mucho más importante, eterno que el humano, y era un vínculo espiritual. Él simplemente estaba reflejando el amor de Dios hacia su pueblo. Si podemos decir, aparte de Cristo, nadie más. Probablemente en el Nuevo Testamento muestra el amor de Dios hacia su pueblo que el apóstol Pablo cuando escribe a las iglesias. Nada lo hacía llorar más que las iglesias, nada lo hacía alegrar más que las iglesias, nada le daba más contentamiento que saber que la iglesia iba bien. Eran sus hijos espirituales y ese es el apóstol Pablo. No podemos entenderlo sin su relación con la iglesia. Y ahora que él ha descrito cómo fue su ministerio entre ellos y ha descrito cómo fue arrebatado de ellos y también ha hablado de la gran respuesta que ellos tuvieron a su ministerio allí en Tesalónica y lo último que vimos la semana pasada cuando Pablo hablaba de su ausencia, buscando incluso defenderse de los ataques injustos, las injurias levantadas contra él en la ciudad de Tesalónica, de que él estaba desinteresado por los tesalonicenses, de que había desaparecido por la neblina de la noche con sus bolsillos llenos de dinero para hacer lo mismo que había hecho con ellos, con otras iglesias en otras ciudades, y por lo tanto no volvería más. Y el no volver más era supuestamente la prueba de que Pablo era un fracasado, de que Pablo era un altanero, era un codicioso y de que a él solo le interesaba el dinero de la gente. Y Pablo en los versículos anteriores estudiamos del 17 al 20 del capítulo 2, al final del capítulo 2, él se asegura de decirles que si bien es cierto, no podía visitarlos, no podía verlos, él habla cómo sentía esta separación en el fondo de su alma.
Y era una separación dura, por eso decíamos, ¿se acuerdan? La palabra separados del versículo 17 es la palabra para huérfanos. Es como Pablo se sentía, como un huérfano, me he quedado sin hijos. Así que esta separación, más que traerme gratificación, más que hacerme sentir cómodo, ha hecho todo lo contrario dentro de mí, dice el apóstol Pablo, y agrega otras cosas más en los versículos del 17 al 20. Ahora llegamos al capítulo 3 y lamentamos que aparezca el número 3 en negrilla grande allí, porque eso nos hace pensar que el capítulo 3 trata de otro tema diferente al final del capítulo 2. Pero de hecho, si ustedes leen del versículo 20 al versículo 1 del capítulo 3, Pablo no cambia de tema. Él sigue hablando exactamente del mismo tema. Y noten cómo comienza el capítulo 3, el verso 1. Y él dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si ustedes se fijan cómo empieza Pablo esta porción y cómo termina Pablo esta porción, es exactamente de la misma manera. Él repite la misma frase. En el versículo 1 dice, no pudiendo soportarlo más. Y en versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. ¿Qué es lo que Pablo no podía soportar más? No ver a los hermanos de Tesalónica. No estar con ellos en un tiempo de necesidad, en un tiempo de persecución y de aflicción. Es casi como ver a tu hijo lentamente morir a la distancia sin poder hacer nada, sabiendo que tú tienes las herramientas y lo necesario para evitar su muerte o su perdición. Y esa era la frustración de Pablo, pero esta frustración él la utiliza para comunicar un mensaje diferente, para defender su ministerio, para decirles es mentira lo que dicen de mí. A mí ustedes sí me preocupan, tanto me preocupan que no puedo soportar la ausencia, no puedo soportarla. Y en estos 5 versículos Pablo responde al sufrimiento de un líder espiritual. Pablo está hablando aquí desde el sufrimiento. Y cómo no solo la iglesia, porque cómo la iglesia debe responder ante el sufrimiento de su líder es una cosa, pero cómo antes que eso el propio líder espiritual debe responder a su propio sufrimiento. Como su propio líder, el líder de una iglesia debe responder al sufrimiento suyo y al sufrimiento de la iglesia también es lo que Pablo menciona aquí. Y Pablo no hace otra cosa que de diferentes maneras, como ya lo ha hecho en los versículos anteriores, declarar de todas las formas posibles su amor y su afecto por la iglesia de Tesalónica. Pablo estaba enfocado en cosas eternas, no en cosas triviales. Y Pablo estaba enfocado en lo más importante que existe en este universo, que es trabajar para el bienestar espiritual de una iglesia. Hermanos, no hay nada más importante en el universo. Hasta que Cristo venga a restaurar a la nación de Israel, aparte de Israel, nada hay más importante en este mundo que el pueblo de Dios, que es hoy la iglesia. Y lo que hace es por el bienestar y la madurez de la iglesia que Cristo ganó por su sangre. Todas las otras cosas son triviales. El resto de las cosas son triviales. Nuestros trabajos seculares y el dinero y los estudios y esto y lo otro va a ser quemado, va a ser transformado, va a ser regenerado, restaurado por la segunda venida de Cristo, pero lo que va a ser preservado es el pueblo de Dios. Esto es eterno, esto es lo más importante. Así que cuando lo vemos a Pablo quejarse, incomodarse, frustrarse por no poder ministrar las necesidades de la iglesia, necesidades espirituales de la iglesia de Tesalónica, no pensemos que el hombre estaba viviendo dentro de una burbuja, que se estaba preocupando por cosas inconsecuentes, poco importantes. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Él sabía que esto era lo más importante en el universo.
porque los ojos de Dios estaban puestos sobre la iglesia. Y allí están los ojos y el corazón de Pablo. Y Pablo ministra tanto en doctrina como en práctica a la iglesia de Tesalónica. Y esa doctrina es traída al plano de la práctica y de la vida cotidiana a los hermanos de Tesalónica. Y Pablo busca hacer esto y ministrarlos de esta manera. Ahora, observen el versículo 1 y cómo Pablo comienza esto. Vamos a ver hasta parte del versículo 2, porque Pablo va a decirles cómo él responde a esta ausencia. ¿Cómo él responde a esta ausencia, a este sufrimiento de él, que era el líder espiritual de los tesalonicenses? Y lo primero que va a decir y que comunica su amor hacia ellos es que este sufrimiento es una pérdida para él. Es una pérdida para él, no es una ganancia. No es que Pablo se ha ido con dinero y feliz de la iglesia de Tesalónica. Él se ha ido con tristeza. Él ha perdido, pero ha perdido porque él ha tomado una decisión también. Observen el versículo 1, dice, por lo cual, eso nos lleva a todo lo que Pablo ha dicho arriba, ¿verdad? A todos los versículos que estudiamos la semana anterior. Por lo cual, ¿a qué se refiere? Por esta razón. ¿Por cuál razón? Por mi anhelo de estar con ustedes. Por mi separación insoportable de no poder estar con ustedes. Pablo no se habría perdido un domingo en la iglesia. Pablo no se habría perdido un domingo 8 de la mañana en la iglesia. O en la tarde o en la noche. Él quería estar con ellos para ministrarles y proveer sus necesidades espirituales. Él no podía soportar esta separación a la vez que él les dice lo que ellos significaban para él. Eran su corona, eran su gloria, eran su gozo, eran su esperanza. Todo esto lo dice en los versículos 19 al 20. Eran su todo. En un sentido espiritual, Pablo vivía para ellos. Pablo vivía para el bienestar de su existencia. Pablo sabía, existo, no para otra cosa, sino para proveer lo que ustedes necesitan espiritualmente para que crezcan a la imagen de Cristo. Esa es la razón de mi existencia. Y cuando ya no pueda hacer eso, entonces Dios me llevará a su presencia, porque existo solo para eso. Ahora, pensando en ese dolor y esa agonía interna, ese vacío que Pablo tenía en su corazón por no poder estar con ellos, entonces empieza el capítulo 3, que para él no habría sido el capítulo 3, para él habría sido simplemente la siguiente frase de la carta. Ni siquiera habría sido otro párrafo, sino el mismo párrafo. Y Pablo dice, por esta razón, no pudiendo soportarlo más. No pudiendo soportarlo más. Pablo usa aquí una palabra también que es fuerte cuando dice soportar, es stego. Y esta palabra era una palabra utilizada o traducida comúnmente también como proteger. Era la idea de un soporte. Era la idea de algo que resistía el peso de otra cosa. Era como soportar un peso o mantener firme algo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo no podía soportar? Pablo no podía soportar no mantener una influencia sana en el desarrollo de la joven iglesia en Tesalónica. No poder estar allí cuando él sabía que Satanás estaba persiguiendo a esta iglesia. Y era una iglesia joven. Y a pesar de que ellos habían respondido muy bien al ministerio de Pablo, creyendo y creciendo en medio de la hostilidad, Pablo sabía que era una iglesia joven e inmadura todavía. Lo necesitaban un líder espiritual que esté con ellos. Él no podía soportar ver a ovejas sin un pastor. Y necesitaban un pastor ahora más que nunca. Y esto es lo que Pablo dice aquí, no pudiendo soportarlo más. No puede soportar más. Un autor llamado Vincent dice, este es su anhelo por una comunicación personal con los tesalonicenses se volvió intolerable. Si había algo que Pablo no podía tolerar y no podía soportar, y déjenme decirles, si ustedes leen el ministerio de Pablo en el Nuevo Testamento, él pudo soportar y tolerar muchas cosas durante su ministerio. Él no era un hombre débil, él no era un hombre de una constitución emocional débil, para nada. Hay hombres débiles hoy, eso es una vergüenza. Porque se supone que los hombres debemos ser emocionalmente fuertes, no débiles. Pablo no era débil, Pablo era fuerte, no era un pusilánime. No era el constructo resultado de la sociedad postmoderna del siglo XXI.
hombres frágiles. Y de hecho, Pablo a los Corintios dijo que todo lo soportaba. Él les dice, por todo lo soporto, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Él les dice en 1 Corintios 9, todo lo soporto. Y también él afirma que el amor, en el capítulo 13 de 1 Corintios, el amor que dice soporta algunas cosas. El verdadero amor dice todo lo soporta. Y Pablo no escribió esas palabras de manera frágil o frívola. Él las escribió habiendo dado ejemplo de esto a los corintios. El amor todo lo soporta. Y quizá Pablo, aparte del triple de cosas que nosotros podemos sufrir, él estaba sufriendo muchas cosas más. Nosotros podemos recordar brevemente cuando él escribe a la carta a los Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 11, esta es una buena lista que nosotros deberíamos leer con alguna frecuencia en nuestra vida para que cuando vengan tiempos de sufrimiento no nos sorprendamos, innecesariamente sorprendidos como si algo extraño nos estuviese aconteciendo, como dice el apóstol Pedro. Porque aquí en 1 Corintios 11 o 1 Corintios 4, Pablo da una lista de los sufrimientos que él había atravesado ministrando a Cristo en la iglesia, y él dice en el versículo 9, 1 Corintios 4, 9, él dice, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Somos la vergüenza de todos. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo, nosotros débiles, pero ustedes fuertes, ustedes honorables, pero nosotros despreciados. Esto no es solo retórica, esto es tangible en la vida de Pablo y de los apóstoles. Somos despreciados. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste despreciado? ¿Te sentiste mal? Bueno, no deberías sentirte mal. Pablo te diría, bienvenido al club, si lo que sufriste y el desprecio que sufriste fue por la causa de Cristo. Noten lo que él añade en el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y él añade, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, nos insultan, blasfeman contra nosotros, pero ¿qué hacemos? A cambio, bendecimos. Padecemos persecución injustamente, ¿y qué hacemos? La soportamos. La soportamos. Y al final, en el versículo 3, él dice, nos difaman y derrocamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Estos son algunos de los sufrimientos del apóstol Pablo. Y en la segunda carta a los Corintios, él escribe, ahora sí en el capítulo 11, él añade esta lista. Uno se pregunta, ¿por qué escribió esto a los Corintios? Justamente a los Corintios. Bueno, había una razón detrás de todo y era por la inmadurez de la iglesia de Corinto y sus dudas, altas dudas hacia el ministerio de Pablo. Pero él dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, y en el versículo 23, son ministros de Cristo, habla de los falsos maestros, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hermanos, probablemente nunca vamos a sufrir naufragio en nuestra vida entera. Ahora agarramos un avión y en unas pocas horas nos llevan a cualquier lugar del mundo. Pablo atravesó todo eso. Él dice en el versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto Pablo lo sufrió como apóstol de Cristo. Así que cuando Pablo dice que sufrió, deberíamos, antes de responder y decir yo también, deberíamos recordar toda esta lista de los sufrimientos de Pablo.
Y a mí honestamente me daría vergüenza decirle a Pablo, yo también he sufrido. En comparación a lo que él ha sufrido, claro que no. No se acerca ni siquiera a la mitad de lo que Pablo ha sufrido, sufrió durante su ministerio sirviendo al Señor. Pero ¿saben qué? Todo esto lo soportó. Todo esto lo soportó. Y una cosa más se le añade que casi no podía soportar. Y la agrega aquí en este pasaje de 1 Corintios 11, en el versículo 28, él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, esto es lo que le quitaba el sueño a Pablo, la preocupación por todas las iglesias. ¿Se dan cuenta? Es casi lo mismo a lo que está diciendo los tesalonicenses. Yo puedo sufrir todo externamente, lo soporto, lo aguanto, lo vivo. Y trato de responder de la manera más bíblica y más piadosa posible a todas las injusticias que sufro externamente. Pero hay una cosa que yo casi no puedo soportar. Y es saber que una iglesia a la que yo he ministrado está sufriendo y no poder hacer nada por esta iglesia. Eso no puedo soportar. Y él lo refleja en estas palabras en la primera carta de los Corintios. Pablo podía soportar todo, hasta la propia muerte. Él le dijo a los filipenses, bueno, si me muero al final, porque estaba en la cárcel, cuando escribe a los filipenses, él sabía que podía morir en cualquier momento, lo podían matar. Pero al final, dicen los filipenses, incluso si muero, ¿qué pasa? Estaré en la presencia de Cristo. Lejos ustedes, pero cerca de Cristo. Pero una cosa no podía soportar, quedarse inmóvil, pensando que una iglesia estaba siendo atacada por Satanás, estaba sufriendo y que esta iglesia estaba en peligro de ser destruida. Eso Pablo no podía tolerar. Y por eso, regresando a 1 Tesalonicenses 3, se les dice, no pudiendo soportarlo más. Esto es lo que no podía soportar más. Entonces, ¿qué decidió hacer? Bueno, al final del versículo 1 dice, y esto es lo que le costó. Lo que dice al final del versículo 1 y el resto del versículo 2. Esto fue una pérdida para Pablo, más de lo que tú y yo pensamos. Él dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Él dice entonces en el verso 1, acordamos quedarnos solos, es decir, ese fue nuestro plan, lo conversamos, fue mi plan y estuvimos complacidos en tomar esta decisión. ¿Fácil decisión? Claro que no. ¿Cuál? Acordamos quedarnos solos en Atenas para enviar a Timoteo. Esto es pérdida para Pablo. Es pérdida. Y saben, él quiere que los hermanos de Tesalónica entiendan que esto fue una pérdida para él. No solo una pérdida de una persona, sino alguien que él estimaba quizá más que cualquier otra persona en el ministerio. Porque esto comunicaba el afecto que tenía por ellos. Y Pablo estaba dispuesto a perder él personalmente por beneficiar a la iglesia de Tesalónica. Esto comunicaba su amor a la iglesia de Tesalónica. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Un charlatán habría de nuevo desaparecido en un barco en la oscuridad dentro de las tinieblas, con sus bolsillos llenos de dinero. Pero Pablo estaba desesperado por volver. Desesperado por volver a verlos. Y prefiere sufrir una pérdida quedándose solo para que ellos sean bendecidos. Pablo no robaba bendiciones. Pablo dispensaba, entregaba bendiciones. Y podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿de qué se trata en realidad esta pérdida? ¿De qué se trata esta pérdida? Bueno, él dice, al final del 1, él dice que se quedó solo en Atenas y envió a Timoteo. Se quedó solo para enviar a Timoteo. Y la palabra se quedó solo es una palabra que deberíamos traducir como también abandonó, quedó abandonado. Es una palabra que se usa y se traduce de esa manera casi la mitad de las veces en el Nuevo Testamento. Casi siempre se la usa para abandonar algo que es valioso, que tú piensas que tiene mucho valor para ti, para tu alma o para tu vida. Ahora, no es fácil abandonar algo que tú piensas es valioso para ti. Y por eso esta palabra de manera estratégica se la utiliza en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús en Mateo 19, él enseña y dice que
que cuando un hombre quiere unirse a su mujer debe abandonar padre y madre. Y ahí está esa palabra, dejar o abandonar padre y madre. Y el padre y la madre son valiosos para nosotros, pero tienes que abandonarlos o dejarlos para unirte en matrimonio y formar una familia. Es decir, hay una pérdida allí. En Lucas 5, cuando Jesús visita a Leví, a Mateo, siendo él publicano, dice el texto que Leví dejó o abandonó la mesa donde estaba trabajando. Es decir, él abandonó su trabajo, algo que era valioso para él. Cuando en la parábola de Lucas 15 Jesús cuenta al pastor que abandonó las 99 ovejas para ir a buscar la que se había perdido. Aparece de nuevo esta palabra. Y también los apóstoles, cuando abandonaron la tarea de repartir la comida en Hechos 6 para dedicarse al estudio de la palabra y la oración, lo que se deja es valioso. Esa es la idea. La idea es que cuesta dejar o abandonar lo que se deja porque pensamos que tiene mucho valor para nosotros. A Pablo le estaba costando en el alma dejarlo ir a Timoteo. Eso no era fácil para él, porque eso involucraba dos cosas: quedarse él solo, algo que no le gustaba, y separarse de Timoteo, algo que le gustaba menos todavía. Esto es una pérdida para Pablo. Pablo está perdiendo aquí. Matemáticamente esto no funciona. Al final, en el mes o en el año de la empresa, esto es una pérdida. Las cuentas no dan, es el saldo en rojo. Pero Pablo está diciendo, esto lo hago por ustedes. Esto lo hago por ustedes, a la iglesia de Tesalónica. Ahora, déjenme explicarles lo que sucedió aquí, porque es algo interesante. Si nos metemos un poco en la historia de cuando Pablo estaba en los viajes misioneros, porque él está diciendo aquí, él nos lleva a la historia, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. ¿Qué pasó allí? Bueno, probablemente Pablo no tenía en este momento tanto calor como ustedes. La región era un poco diferente, habría más brisa, estaba cerca del mar, rodeado de mares allí, en la parte de Asia donde se encontraba, o en el sur de Europa donde se encontraba. Pero él estaba en Atenas. Si ustedes se acuerdan, en Hechos el capítulo 17 se narra todos estos eventos cuando Pablo va de una ciudad a otra ciudad predicando, huyendo, predicando, huyendo, predicando y huyendo. Y él va de la iglesia de Tesalónica, donde él predica, y conocemos la historia, y está allí con Timoteo, está allí con Silas, predican la palabra. Pablo tiene que irse de Tesalónica por los problemas de la persecución, y la iglesia pensó que esto era lo mejor. En el versículo 10 de Hechos 17 vemos que Pablo de Tesalónica viaja a Berea. Pero cuando él viaja a Berea, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y probablemente Timoteo se quedó en Tesalónica un tiempo más, es probable, pero más tarde Timoteo también se les unió allí en Berea. Así que estuvieron en Berea por un breve tiempo. Pablo de nuevo predicó el evangelio en las sinagogas, muchos se convirtieron, entre judíos y gentiles que asistían a la sinagoga también se convirtieron. Y al final del versículo 15 dice, o en el verso 15 dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ahora a Atenas, porque persecución también hubo en Berea. Ahora de Berea se va a Atenas. Y habiendo recibido orden, noten la orden que da Pablo aquí, cuando él viaja a Atenas, viaja solo. Dice, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, esto les dice que Pablo no quería estar solo, Pablo quería estar con Silas y Timoteo cuando él partió de Berea para ir a la ciudad de Atenas. Esta no fue una súplica, no fue un ruego. La palabra que utiliza Lucas aquí esta fue la orden de Pablo. Es decir, es tan importante para él que Silas y Timoteo lo acompañen. Ok, mientras Pablo llegaba a Atenas, si ustedes conocen la historia, y su espíritu dice se enardecía viendo la idolatría de esta ciudad. Aparentemente, no estoy seguro, pero no se mencionan a judíos aquí, o alguna sinagoga, o al menos sinagoga grande, o sinagoga lo suficientemente impactante para la ciudad como en las otras ciudades donde Pablo había estado. Era una sociedad más pagana, con menos influencia judía. Es decir, era una sociedad más injusta.
porque allí donde vivían los judíos, la sociedad se volvía más justa por la influencia de los judíos. No salvos necesariamente, pero más justos. Y Pablo está en Tesalónica, y por eso dice que su espíritu se enardecía viendo esta ciudad entregada a la idolatría. Y entonces él predica su famoso sermón en el Areópago, allí en Atenas. Y ustedes pueden visitar este lugar el día de hoy. Si no tienen la oportunidad de hacerlo ahora, si son salvos en el reino milenario, podrían viajar a Grecia, visitar Atenas y encontrar el lugar donde Pablo predicó este gran sermón. Ahora, cuando Pablo predicó este sermón, algunos se convirtieron, se nos dice, no muchos, pero algunos se convirtieron. Y dice el versículo 34, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de la Areopagita, una mujer llamada Dámeres y otros con ellos. Ahora, mientras Pablo estuvo en Atenas, esto es lo que Lucas no nos dice, porque no le interesa, pero esto es lo que debió haber sucedido. Mientras Pablo estaba en Atenas predicando, su espíritu enardecido, incómodo por la idolatría, habrían llegado Silas y Timoteo a Atenas a reunirse con Pablo, como había sido el plan de Pablo. Pero cuando ellos estuvieron en Atenas, y Pablo estaba con Timoteo y con Silas, probablemente Silas se quedó con Pablo o fue enviado a otro lugar, no estamos seguros, pero lo que sí es seguro, por lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses, es que Pablo escuchó, junto a Timoteo y Silas, escucharon un reporte que llegó de la iglesia de Tesalónica, la joven iglesia, a la que habían predicado solo hace algunos meses. Y el reporte decía que esta iglesia estaba sufriendo persecución. Y el reporte que llegó a Atenas de Pablo era que la iglesia, aparte de sufrir persecución, estaban diciendo personas fuera de la iglesia a la iglesia que Pablo no iba a regresar nunca más porque a él no le interesaba para nada la vida de ellos, que había sido un falso maestro y un farsante. Ahora, Pablo está en Atenas y Pablo está incómodo por la idolatría de Atenas, pero al mismo tiempo escucha este reporte negativo de la iglesia de Tesalónica, de la persecución y de las injurias que se están levantando en esta ciudad. Y es entonces cuando Pablo debió haberse tomado algún tiempo para pensarlo bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo respondo? Bueno, la primera respuesta de Pablo fue: debo regresar a Tesalónica. Y él ya nos dijo en 1 Tesalonicenses que intentó una y otra vez, pero Satanás se lo había impedido. Cuando Pablo se dio cuenta que no podía volver a Tesalónica, siguió pensando, orando y quizá conversando con Timoteo y Silas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Silas se va a ir, o ya lo había enviado, solo le quedaba a Timoteo allí. Y Pablo al final toma la decisión que no quería tomar. Y le dice a Timoteo: Timoteo, creo que voy a tener que quedarme solo. Y voy a tener que quedarme solo en una ciudad como Atenas. No me gusta estar aquí. Mi espíritu se incomoda, mi alma no puede tolerar ver tanta inmoralidad y tanta idolatría. Necesito estar con ustedes. Pero hay algo más importante que yo, y es la necesidad de la iglesia de Tesalónica. Y es entonces cuando Pablo, regresando a Tesalonicenses, él dice en el versículo 1, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y Pablo decidió quedarse solo allí. ¿Para qué? Para enviar a Timoteo. No era fácil para Pablo, nada fácil en una necesidad tan apremiante para el apóstol. Hay, saben, ciudades y lugares y naciones o países que tienen cierta reputación. Se ganan esta reputación por alguna u otra razón, por características que se ven en esa ciudad, y Atenas tenía su reputación. Pablo está elevando una reputación aquí para la ciudad de Atenas. Cuando estaba estudiando en el seminario y las veces que voy a Los Ángeles, donde se reúnen todos los misioneros allá, misioneros que están en todos los lugares del mundo, he escuchado con alguna frecuencia, más de una vez, a los misioneros que han ido a Italia. Han dicho que Italia, y esto lo dicen en son de broma, en serio también, Italia es el cementerio de los misioneros. Porque aparte, al menos aparte de Grace deben haber otros, pero de Grace han ido varios misioneros a Italia a intentar levantar iglesias y ministerios, pero ha sido difícil para todos los misioneros
hacerlo por alguna razón. En Italia, quizá por el secularismo, la gente no está interesada en la iglesia, no está interesada en lo religioso o en la vida espiritual, pero se ha convertido en el cementerio de pastores y de misioneros fieles que predican la verdad. Y esto era Atenas para el apóstol Pablo. Era una ciudad complicada. Y quedarse en una ciudad como esa solo era todavía más difícil. Entonces Pablo se hacía la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago para apelar o ayudar, a los tesalonicenses? Bueno, ¿qué haces cuando no puedes visitar a alguien que amas, pero sabes que te necesita? ¿Qué haces? Bueno, yo sé que ustedes viviendo en el siglo XXI me van a decir, le hago una videollamada. Bueno, pero Pablo no tenía esa oportunidad. Entonces, ¿qué haces cuando no vives en el siglo XXI? Intentas visitar a alguien a quien amas y esa persona te necesita más que nunca. ¿Qué haces? Bueno, envías a tu copia, ¿verdad? Envías a alguien que sea igualito a ti. Si se ve como tú, si piensa como tú, si siente como tú y si habla como tú, es lo mejor que puedes hacer para ministrar las necesidades de esa persona que amas. Y eso es exactamente lo que hace Pablo aquí en el versículo 2, cuando él dice, y enviamos a Timoteo. Pablo no envió a Silas, Pablo no envió a algún otro compañero del ministerio, Pablo envió a nada más y nada menos que al joven, tímido, discípulo de Pablo, llamado Timoteo. ¿Cómo Pablo pensaba de Timoteo? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice cómo Pablo pensaba de Timoteo. Pablo lo llama mi hermano aquí y lo llama en otros lugares también hermano mío. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, refiriéndose acerca de Timoteo, Pablo dice en 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Esta es la palabra o la referencia que Dios usa para hablar de Cristo, mi hijo amado. Y es la referencia que Pablo usa para hacer referencia de Timoteo. Timoteo es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él va a hacer todo lo que yo hago con ustedes. Él les va a recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. No encuentro a alguien más leal en el ministerio que Timoteo. Él le dice a la iglesia de Corinto. En el capítulo 16 de esa misma carta, en el versículo 10, Pablo sigue hablando de Timoteo y dice, 1 Corintios 16:10, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, es decir, no lo molesten, solo porque es joven y tímido, no se aprovechen de él. Cuidado con eso, que tenga tranquilidad, ¿por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo. En otras palabras, él es igual a mí, dice Pablo. Él hace la misma obra que yo hago, la obra del Señor. Es tan importante para el ministerio. Cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2, él también dice esto de Timoteo. En Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto de nuevo a Timoteo. A Timoteo. Dice, ¿para qué? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno, hablando de Timoteo, noten cómo lo describe, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo no dijo esto de ningún otro personaje en el Nuevo Testamento aparte de Timoteo. Pablo está diciendo, ¿saben quién los ama tanto como yo los amo? Puedo decir esto de una persona, Timoteo. Timoteo. Dice en el 21, porque todos buscan lo suyo propio. Incluso en el ministerio hay personas que buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Pero él dice de Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Él es un hijo para mí. Él es un hijo por muchas razones. Y Pablo, de hecho, decide escribirle 2 cartas a Timoteo. Y estas 2 cartas que Pablo le escribe quedan registradas como cartas canónicas del Nuevo Testamento, inspiradas por el Espíritu Santo. En 1 Timoteo 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así lo llama Pablo, verdadero hijo en la fe. En el versículo 18 le dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En el capítulo 6, el versículo 11,
Pablo también le dice a Timoteo, mas tú, noten cómo lo llama aquí, oh hombre de Dios. Oh hombre de Dios. Qué título, qué honor. Ser llamado por el apóstol Pablo, hombre de Dios. En 2 Timoteo 1:2 le llama a Timoteo amado hijo de nuevo. En los versículos 4, 5, Pablo recuerda las lágrimas de Timoteo y se llenaba de gozo por esto que recordaba. ¿Por qué? Porque trajo a su mente la fe no fingida que hay en Timoteo. Timoteo era un hombre justo, era un hombre íntegro, era un hombre real. Me lo imagino como cuando Jesús vio a Natanael en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús de Natanael? Es aquí un hombre en el cual no hay mentira, no hay engaño. Este es un verdadero judío, este es un judío que cree, es un judío íntegro, es justo, que cree en Dios. Y Pablo podía decir exactamente de Timoteo es lo que está diciendo aquí. Y en el capítulo 3, el versículo 10, él de nuevo dice, a Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos. No solo me seguiste en lo bueno, sino también en lo malo. Eres un hombre fiel. Y en el capítulo 4, el versículo 9, él dice, procura venir pronto a verme. Te necesito. Pablo estaba en la cárcel aquí. Y lo necesitaba más que a nadie, a Timoteo. Sepan ustedes que para ministrar en la iglesia, Pablo está diciéndoles a los tesalonicenses, para ministrar en la iglesia, para ayudarlos en sus necesidades espirituales, me estoy perdiendo, me estoy desprendiendo de alguien que es muy valioso a mi corazón. Me estoy desprendiendo del hombre que es más fiel, del hombre que es más leal y que es más útil en el ministerio, que es Timoteo. Por eso se dice que los misioneros son los hombres más destacados, porque los más destacados no son tanto los que se quedan, sino los que Dios envía a otros lugares. Pablo envía lo mejor que tiene, no lo peor que tiene. No al hermano más o menos fiel, al que enseñaba más o menos bien. Pablo envía lo mejor que tiene en su arsenal de ministerio, de personal ministerial a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué les dice eso del amor de Pablo a Tesalónica? Y eso es lo que él está comunicando. Ellos debieron haber sentido este amor. Él nos está dando lo mejor que tiene. Y es Timoteo. Qué gran arma en las manos de Dios. Y noten cómo Pablo, si regresan a 1 Tesalonicenses 10, el versículo 2, noten cómo aquí en este contexto Pablo describe a Timoteo. Él dice, y enviamos a Timoteo nuestro hermano. ¿Qué significa eso? Él es salvo. Él es parte de la familia de Dios. Él fue elegido por Dios. Él fue santificado por la sangre de Cristo. Él fue regenerado por el poder del Espíritu Santo. Es nuestro hermano. En la familia, nosotros no elegimos cuáles van a ser nuestros padres, hermanos o hijos. Y de manera muy similar en la iglesia, nosotros no elegimos quiénes van a ser nuestros hermanos en Cristo. Pero todo esto se supone que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Los hermanos que tenemos, somos en verdad una familia, es lo que está diciendo Pablo. Esta es la base de mi relación con Timoteo y de la relación de él con ustedes, es que pertenecemos a una misma familia, porque él es nuestro hermano. Él es un hijo de Dios. Ahora, para esto es la relación entre Timoteo y Pablo, y Timoteo y los hermanos de Tesalónica. Pero ¿cuál era la relación entre Timoteo y Dios? Bueno, Pablo también lo describe de esa manera. Y Pablo dice, no solamente es nuestro hermano, sino también es nuestro servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Si ustedes ven la Biblia de las Américas, esa frase está más corta. Y otros manuscritos solamente dicen que él fue colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, ¿ok? Colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que dice el texto, probablemente los mejores manuscritos es lo que dicen. Ahora, Pablo está diciendo dos cosas de Timoteo, es no solo nuestro hermano, él también es colaborador de Dios, un colaborador de Dios.
No es un super apóstol, no es un super líder, no está en un pedestal siendo adorado por los feligreses, no es como el cura, no es el sacerdote, no es como el super pastor de las iglesias evangélicas de hoy. Pablo usa una referencia humilde en realidad, que Pablo lo había usado para él mismo, para otros compañeros del ministerio, es esta palabra colaborador. ¿Qué es un colaborador? Es alguien que trabaja contigo. Es un compañero de trabajo, eso es lo que significa esta palabra. Un compañero de trabajo, Pablo la usa en 1 Corintios diciendo que él había sido un colaborador de Dios también, junto a otros hermanos, líderes, y usa la imagen de albañilería para construimos juntos un edificio. O labramos juntos la tierra en el campo. Esas son las imágenes que Pablo usa. Esto es un colaborador. Es alguien que trabaja junto a otros para un jefe. Ahora, lo interesante es que Pablo está diciendo aquí que Timoteo era un colaborador de Dios. Es lo que literalmente dicen los mejores manuscritos. Colaborador de Dios. Es decir, ¿qué tal que tu compañero de trabajo sea Dios? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Nuestro compañero de trabajo es Dios. El compañero de trabajo de Timoteo es Dios. Wow. Esto es lo que está enfatizando Pablo aquí. Es un término de humildad. Que tu compañero de trabajo sea Dios, habla de lo que tú estás haciendo. Si tú estás haciendo el trabajo de Dios, puedes ser llamado un colaborador de Dios. Así que Timoteo no solo era un hermano, no solo era un cristiano que se contentaba con venir a la iglesia. Timoteo se había convertido en alguien que trabajaba en las cosas o en los negocios de Dios, cosas que tenían que ver con lo eterno, con la iglesia y con un impacto espiritual para la madurez de los creyentes. Timoteo estaba tan involucrado en esta tarea como Pablo, y Pablo está reconociendo, él es un trabajador en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos convierte en esto? ¿Qué nos hace colaboradores de Dios? Bueno, ustedes pueden decir, yo no soy líder. ¿Cómo puedo ser un colaborador de Dios si Dios no me ha llamado a ser pastor? Dios no me ha llamado a ser misionero. Dios no me ha llamado a traducir la Biblia al quechua o a otros idiomas. ¿Qué hago? ¿Cómo soy un colaborador de Dios? Bueno, el apóstol Juan, en su tercera carta, él dice en el capítulo 1, versículo 8, él dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas, hablando de la hospitalidad y de la ayuda material incluso a estos predicadores fieles del Evangelio. Juan dice, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para cooperar con la verdad. Si tú incluso no has sido llamado al ministerio, pero cooperas de alguna manera, incluso materialmente, con el avance del ministerio y de la obra, te conviertes en un colaborador de Dios. Hay espacio para todos en el ministerio, hay espacio para todos en el reino y en la iglesia para servir de diferentes maneras. Pero Pablo aquí está reconociendo que Timoteo era un colaborador de Dios. Ahora, entonces, con esto, Pablo reconoce, he perdido. Pero el segundo punto es, ustedes han ganado. ¿Por qué? Noten al final del versículo 2 y el versículo 3, y voy a avanzar rápido, no se preocupen, yo sé que tienen calor y ya se acerca el tiempo de que tenemos que terminar, así que voy a avanzar rápido para terminar. Pero Pablo, ¿cómo demostró su amor en medio de su sufrimiento a la iglesia de Tesalónica? Perdiendo por causa de la iglesia, pero también ganando a la iglesia. Él perdiendo personalmente por causa de la iglesia, él ganó a la iglesia, se ganó a la iglesia. Y es lo que él quería. Al final del versículo 2 dice, ¿cuál fue el fin del ministerio de Timoteo? ¿Qué debía hacer? Dice, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Tres cosas, tres infinitivos aparecen allí, tres propósitos. Confirmarlos, exhortarlos y que nadie se inquiete. Este había sido el resultado del ministerio de Timoteo en la iglesia de Tesalónica cuando fue enviado por el apóstol Pablo. Para confirmarlos, esta es una palabra, esteirizo,
es la palabra para establecer algo, para fortalecer algo. Es como poner un refuerzo como soporte. Ahora que han estado remodelando esta construcción, han puesto una viga, o vigas han puesto para sostener el techo. Esa es la idea de una viga que sostiene el peso de algo. Y eso es lo que significa la palabra confirmaros aquí, o fortalecerlos. Fortalecer algo o endurecer algo para que resista más. Estaba leyendo y recordando el caso cuando Spurgeon, siendo joven todavía, estaba predicando en su iglesia. La iglesia ya había crecido a miles de miembros. Y en ese contexto, ya en Londres, por alguna razón se prendió fuego dentro de la iglesia. Y mientras las personas estaban dentro de la iglesia se encendió. Había miles de personas dentro. Spurgeon estaba allí, él logró salvarse y la gran mayoría de las personas también, pero otros sufrieron en este accidente. Y Spurgeon no pudo soportar eso, incluso esto lo introdujo a un tiempo de depresión porque él pensaba que esto había sido culpa de él. ¿Qué pasó allí en esta iglesia? Las vigas no lograron soportar el peso del techo y se derrumbaron. Y cayeron sobre algunos miembros de la iglesia. ¿Saben? Si no tuviésemos vigas fuertes allí dentro, que es parte del trabajo que se ha hecho, el techo podría caer en cualquier momento encima de todos ustedes, de nosotros. Ahora, no quieren que eso pase, por eso estamos esperando acá afuera y soportando un poco de calor. Pero ¿saben qué? Pablo tenía miedo de que la iglesia de Tesalónica se derrumbe. Él tenía miedo de que la iglesia de Tesalónica espiritualmente no tenga este soporte, esta viga que la sostenga. Él tenía un temor de que la profesión que ellos habían hecho de la fe hace poco tiempo probablemente había sido solo eso, una profesión, y que ahora por la persecución de Satanás ellos iban a regresar al mundo. Era un temor que Pablo tenía, y por eso la primera labor de Timoteo era fortalecerlos, es confirmarlos. Ahora, en un momento les voy a decir cómo Timoteo habría hecho esto, pero algo segundo que Timoteo hizo fue exhortarlos. Dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Noten cuál es el objeto de confirmar y exhortar, es la fe de ellos. La palabra exhortar es la palabra que a veces se traduce para animar o alentar. Esa es la palabra paracleo, o de donde viene paracleto, es alguien que se pone al lado de otra persona para hablarle, para animarle, para fortalecerle también. Esa es la idea de paracleo. Así que Timoteo fue para animar, para alentar. Estaba leyendo una breve descripción de esta palabra, no en el griego necesariamente, sino en el latín. Y en el latín a veces esta palabra se traduce como confortar a alguien. Y la palabra confortar en español viene de la palabra latín que es con forte o forti. Y la palabra forti es la palabra fuerte, como queriendo fortalecer a alguien. Era usada en el contexto antiguo del latín cuando un soldado, un general, un líder en la batalla llevaba desenvainando poco a poco su espada y todos los soldados que le seguían estaban detrás de él y él gritaba y utilizaba esta palabra en forti, la idea de que todos tenían que estar preparados y listos con su espada desenvainada para marchar hacia el ejército enemigo y librar la batalla. Era la idea de fortalecer. Así que no es la idea de cantar 3 cumbayás a los hermanos para que se sientan bien con ellos mismos. No es la idea de cantar canciones que nos hacen pensar que somos los superhéroes de la historia o que nos hacen bien sentir a nosotros con nosotros mismos. Las palabras que habría usado Timoteo para exhortar, para animar, alentar a los hermanos de Tesalónica pueden haber sido palabras a veces de corrección también. Estos son el tipo de conversaciones que a menudo son más útiles para nosotros. Esta semana un pastor estaba escribiendo y el pastor decía en su escrito, me pareció muy preciso lo que él decía: si un hermano de la iglesia se acerca a ti, siempre y cuando tú sepas que no es una campaña de difamación, pero un hermano que te aprecia y te ama se acerca a ti y te dice que ha visto un problema en tu vida y que necesitas cambiar eso, aunque tú inmediatamente piensas que no sea así, escúchalo, cállate y piensa en eso. ¿Ok? Escúchalo, calla y piensa en eso, porque probablemente tiene razón. Y ese es el tipo de conversaciones que son más útiles para nuestra alma. No necesitamos adulaciones, eso no nos sirve.
Eso hincha nuestro orgullo. Necesitamos correcciones amorosas de vez en cuando el Señor envía a estos mensajeros a nuestras vidas. Y esto es lo que Timoteo fue a hacer en la iglesia de Tesalónica. Fue a fortalecerlos y fue a animarlos o exhortarlos, pero noten, respecto a vuestra fe. Él no fue a elevar la autoestima de los tesalonicenses. Él no fue a enseñarles cómo hacer yoga para soportar la tentación y la persecución. Él no fue enviado para enfocarse en las filosofías o en el karma de los tesalonicenses. El karma, que son palabras y filosofías inventadas solo para robar del cristianismo cosas sin Dios. Eso es el karma. Timoteo fue a alimentarlos en la fe. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, Timoteo habría llegado a Tesalónica, habría abierto su Antiguo Testamento y habría enseñado, probablemente habría ido al final del libro del Génesis. Habría ido al capítulo 50 del Génesis y los capítulos anteriores. Y allí habría mostrado cómo José fue perseguido por sus hermanos, cómo fue maltratado, cómo fue enviado como esclavo a Egipto, y los años que estuvo sufriendo allá, pero confiando en Dios, y cómo al final de todo esto, en la providencia de Dios, Él utilizó todo esto para preservar a su pueblo Israel y cumplir las promesas con ellos. Y esto es lo que habría hecho Timoteo, es decir, por medio de la palabra. Así que, hermano, tú no puedes confortar a alguien ni exhortar a alguien si no es por medio de la Escritura. Es la Escritura la que hace esta obra sobrenatural de confortar y exhortar. Y es lo que hizo Timoteo. Y una cosa más hizo aquí en el versículo 3, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. De que nadie se inquiete. ¿Saben? La palabra inquietar es una palabra muy interesante que solo Pablo lo usa en toda la Biblia, no vuelve a aparecer. Es la palabra saino. Saino es un verbo en realidad. Este verbo era utilizado para describir la acción de los perros cuando el perro se acerca a una persona y menea o sacude la cola para conseguir algo de una persona. Esa es la idea, es sacudir o menear, y era utilizada para los perros. De allí que esta palabra también se usó como un sinónimo de seducir, de fascinar o de adular a alguien para conseguir algo. Josefo incluso la utiliza para la palabra acariciar. Y la idea de lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses es que yo he enviado a Timoteo para que ninguno de ustedes se inquiete, es decir, ninguno de ustedes se vea acariciado, ninguno de ustedes se vea adulado, tentado, ninguno se vea seducido por las promesas de una vida mejor y más cómoda fuera de la iglesia. Porque esa es la tentación. Cuando las cosas van mal para el pueblo de Dios, cuando hay persecución, la tentación es a regresar al mundo, a encerrarme como en el 2020 en mi casa para que nada me afecte. Qué triste. Y Pablo sabía que esta podía ser una tentación de los hermanos de Tesalónica, y Pablo no quería que sean seducidos por este mensaje secreto de Satanás en medio de la persecución a regresarse al mundo o abandonar la iglesia o abandonar a Cristo. Y Pablo dice, no quiero que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y Pablo al hacer esto ganó a la iglesia, porque esto es exactamente lo que hizo Timoteo cuando llegó a Tesalónica. Timoteo fortaleció a los hermanos, los exhortó y logró que nadie se vea seducido por estas tentaciones en medio de las tribulaciones. Ellos no regresaron al mundo. Y Pablo describe esa respuesta de los tesalonicenses más abajo. Déjenme terminar con esto. Eso nos lleva a un tercer punto y solo lo menciono. Hago un par de comentarios y terminamos con eso. Pero en el versículo 3, la segunda parte, y el versículo 4, Pablo hizo otra cosa más en medio de sus sufrimientos. ¿Cómo responde un líder que sufre para administrar las necesidades de su iglesia? Bueno, él pierde en lo personal, pero al perder en lo personal se gana a la iglesia, y en tercer lugar, Pablo predijo lo que es perjudicial para la iglesia. Pablo predijo lo que es perjudicial. Pablo no llegó a Tesalónica con mensajes que prometían un camino de rosas.
todo lo contrario. Noten lo que él dice aquí al final del 3. Dice, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Hermanos, esta es una frase muy liberadora. Si tú te ves a ti mismo como Pablo se veía al final del versículo 3, yo te puedo garantizar que todos tus problemas están resueltos. Ustedes piensan que es una exageración. Algunos piensan que es una broma. No es ni una exageración, no es ni una broma. Todos tus problemas aquí en la tierra están resueltos si te ves a ti mismo como Pablo se veía al final del versículo 3. Él dice, ustedes saben porque se los dije cuando estuve con ustedes, ¿qué cosa? Que para esto, es decir, para la persecución y el sufrimiento, para esto estamos puestos. La Biblia de las Américas dice, para esto estamos destinados. Este es un pensamiento liberador. Si tú crees que tu vida debería ser cómoda aquí en la tierra, cualquier cosa te va a incomodar aquí en la tierra. Pero si tú vives con la convicción de Pablo de que en ciertos momentos en tu vida Dios tiene demasiada gracia y misericordia para nosotros, en que nos da más tiempos de confort que de sufrimiento, ¿verdad? Claro que sí. Pero si cuando piensas en todos los lapsos de sufrimiento que has sufrido y que vas a sufrir en el futuro, piensas en ese instante, yo fui creado para esto. Yo fui destinado para esto. Yo fui puesto por Dios para este momento, para sufrir lo que estoy sufriendo en este instante. No es un apego insaciable o gratificarse de manera negativa en el sufrimiento por el sufrimiento. Es simplemente reconocer que Dios está obrando sobre todas las cosas y que en este mundo es cierto lo que Jesús dijo en Juan 16:3, en el mundo tendréis aflicción. Fue la enseñanza de Jesús. Pablo sabía que estaba para sufrir. ¿Saben? Por eso el sufrimiento no le sorprendía a Pablo. Pablo le daba la bienvenida al sufrimiento cuando sabía que era de Dios y no podía hacer nada para evitarlo. Pablo le daba la bienvenida y él se llenaba su cabeza de pensamientos y decía, yo estoy para esto, yo estoy para sufrir. Cuando alguien te abandona, cuando alguien frustra buenos intentos que tienes para crecer en la vida, cuando alguien pone tropiezos o obstáculos, tú tienes que pensar, para eso estoy, para eso me ha puesto Dios aquí. Llegará el tiempo que no habrá más sufrimiento, pero por ahora Dios me ha puesto para sufrir. Esto me libera de tener una expectativa no bíblica acerca de la vida aquí en la tierra. Me libera de eso. No soy esclavo de querer vivir en el mundo de las maravillas. Porque pensar así es vivir siendo un esclavo de algo. Y eres esclavo de las cosas bonitas. Pero este pensamiento te libera de todo eso. Y te ayuda a soportar cualquier tipo de sufrimiento. Estaba pensando, conversaba con mi esposa porque aprendí de una autora recientemente, su nombre es Corrie ten Boom, una mujer judía que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, amaba a Dios. Y los nazis, los oficiales, los policías o militares los tenían encerrados en un bloque, en una cuadra dentro de un edificio. Y ella estaba allí dentro con una amiga y con otras mujeres. Y dentro de este edificio, ella se dio cuenta que había muchas moscas. Tantas moscas que era asqueroso y molesto todo el tiempo. Y ella le dijo a su amiga, estas moscas me molestan. Y la amiga le respondió a Corrie ten Boom y le dijo, bueno, la Biblia dice que debemos ser agradecidos en todo. Incluso por las moscas. Y ella dijo, no sé cómo puedo estar agradecida por las moscas. Pasaron algunos días y Corrie ten Boom se dio cuenta que los oficiales no entraban al edificio, nunca. Nunca entraban al edificio. Y ella pensó, ya que los oficiales nunca entran aquí, ¿por qué no hacemos un estudio bíblico con las otras mujeres? Para que conozcan a Dios, para que conozcan a Cristo. ¿Por qué no estudiamos la Biblia ya que tenemos esta libertad? Porque no vienen. Ellos nunca entran. Y pronto se dio cuenta que la razón por la que los oficiales no entraban al edificio era debido a las moscas. Uno puede estar agradecido incluso por las moscas en esta vida.
porque Dios incluso puede usar eso para un bien mayor. Pablo vivía con esa perspectiva. Timoteo era como Pablo también. Y esto debió haber animado a los hermanos de Tesalónica, porque Pablo dice en el versículo 4, dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. En otras palabras, hermanos, mis sufrimientos, no piensen que porque yo estoy sufriendo no soy un líder genuino. No piensen que Dios me ha abandonado porque se murió mi esposa, porque murió mi hijo, porque me quedé sin plata o porque estoy sufriendo esta tragedia. No significa que Dios me está maldiciendo. Es simplemente la voluntad del Señor para formar mi corazón a la imagen de Cristo. Es parte de la vida cristiana. ¿Y saben qué? Esto no debería sorprenderlos a ustedes, porque yo predije que esto iba a suceder. Yo lo predije. Y hay algo de la predicción que nos prepara para el sufrimiento, ¿verdad? Digo, esta semana anterior que volé 2 veces de Guayaquil a Los Ángeles, de Los Ángeles a Guayaquil. En uno de los vuelos, creo que fue vuelo de regreso, el capitán del avión, creo que era el capitán, dijo, mejor abróchense esos cinturones porque vamos a tener un tiempo de turbulencia en el avión. Y una cosa es cuando el capitán del avión te avisa que va a haber turbulencia, tú esperas la turbulencia. Y cuando la turbulencia en el avión llega, no te sorprende ni te asusta porque ya te avisó el capitán. Pero muy diferente es que el capitán no te diga nada y de pronto cuando todo está calmado sientes que el avión empieza a temblar. Eso es otra cosa diferente. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Esto no debería sorprenderlos en nada, porque yo predije que algo perjudicial iba a sucederme a mí y a la iglesia, hablando de la persecución y el sufrimiento. Y esto los había preparado, y esto es algo que un líder hace. Incluso en medio de su sufrimiento, él habla la verdad. Y él predice sufrimiento a su congregación. Esto es lo que hace. Y bueno, creo que no nos alcanza más el tiempo, pero solo voy a mencionar esto. Un líder hace otra cosa más, y Pablo termina con esto. Protege a la iglesia de Satanás. Protege a la iglesia de Satanás. Y termino leyendo el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Esto era lo que intentaba Satanás, destruir el trabajo de Pablo en la iglesia de Tesalónica, arrebatar a los creyentes y llevárselos al mundo, si es que no eran verdaderos creyentes, debilitar a los que eran verdaderos creyentes en la fe. Y Pablo decía, no lo puedo permitir, no puedo soportar esto, no puedo aguantar más, dice en el versículo 5. Y por eso envié a Timoteo, lo envié, de nuevo, lo repito aquí, envié para informarme de vuestra fe. Tengo que saber cómo están, necesito conocer cuál es su condición espiritual, porque no quiero que el tentador los tiente. Este es el tentador, y malograr toda la obra de Dios en los tesalonicenses. Hermanos, esta es la iglesia que buscamos ser. Ustedes deben buscar ser este tipo de familias, este tipo de iglesias. Este es el tipo de líderes que buscamos ser. Porque ustedes van a ver cómo Pablo rebosa en agradecimiento cuando finalmente escucha el reporte. Ellos fueron tentados, pero no fueron derribados. La viga soportó el peso. El ministerio de Timoteo dio sus frutos en Tesalónica. La palabra no regresó vacía en la iglesia de Tesalónica y los fortaleció. Y lo puede hacer hoy con nosotros, y lo hace si nos mantenemos predicando la palabra sin desviarnos y sin desanimarnos por las persecuciones que podemos vivir. Yo estaba pensando para esto, esta semana vi un video, ahora que se está librando la guerra en el Medio Oriente y sobre todo entre sino Irán e Israel y Estados Unidos. Un soldado iraní de la Guardia Revolucionaria iraní en uno de estos ataques se quedó sin piernas y sin brazos. Y el video lo muestra estando en el hospital. Y en el hospital este hombre, con toda su ideología, uno pensaría, algo humillado debería estar, quizá arrepentido de lo que ha hecho, de su filosofía, de su religión. Pero en el video, para sorpresa, él estaba sosteniendo
sin manos, sin las manos, solo con los brazos, estaba sosteniendo un teléfono. Y en el teléfono estaba viendo cómo algunos judíos o un judío había muerto y familiares y amigos cercanos lo estaban lamentando y llorando cerca de él en la tumba. Y el video muestra que de alguna manera él estaba complacido de ver una imagen como esta. Incluso él mismo estando ya sin piernas y sin brazos como causa de esta guerra. Y uno puede pensar, ¿qué tiene esta gente que piensa que puede sacrificar incluso sus brazos y sus piernas para seguir insistiendo en esa misma ideología de odiar a los judíos y asesinar a los judíos? ¿Qué hace que ellos sean tan fuertes en su creencia que no abandonan esa creencia incluso después de quedarse sin pies y sin manos? Y esto nos dice algo de lo que el ser humano es capaz de hacer. Y esto debería decirnos a nosotros de lo que debemos ser capaces de hacer. Si un impío es capaz de no abandonar sus convicciones, aunque esas convicciones sean diabólicas, ¿cuánto más nosotros como cristianos? No deberíamos abandonar nuestras convicciones y nuestra forma de vida, aunque nos quedemos sin piernas y sin brazos. Este es el cristianismo al que el Señor nos ha llamado. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de Pablo y de la iglesia en Tesalónica, por cómo él ministró con su corazón, cómo perdió en lo personal, pero se ganó a la iglesia, cómo él logró el objetivo de ministrar las necesidades y él predijo incluso el sufrimiento para preparar a la iglesia. No vivimos, Señor, creyendo sueños, vivimos creyendo lo que tu palabra enseña. Y tu palabra predice el sufrimiento. Estos son versículos que acabamos de estudiar y palabras escritas en el fulgor del sufrimiento y de la persecución. A menudo las palabras más útiles y más honorables que podemos leer en la historia son de hombres y mujeres que las han escrito o pensado en medio de la aflicción. Y pedimos que nos prepares para esos tiempos. Pedimos que nos libres, si es tu voluntad, de esos tiempos. Pero sobre todo, pedimos que nos alimentes y nos llenes de la armadura para estar listos para defendernos en medio de esos sufrimientos. Y que el resultado de esto sea que la gloria de Cristo brille por medio de nosotros, por la madurez de la iglesia, por la guía piadosa de los líderes de la iglesia. Esto queremos encomendar en tus manos y por esto oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Y con eso nos vemos el próximo domingo. Les invitamos a las 8:30. No se pierdan la enseñanza de crianza de hijos varones por ahora, ¿ok? Vamos a orar. Padre, ahora nos despedimos con tu bendición y protección. Señor, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares y que tu palabra siga abundando en nosotros hoy y el resto de la semana. Nos despedimos en el nombre de tu Hijo.